Hola a todos, hoy vamos a trabajar el tema del complejo de Edipo a través de dos fichas, dos textos del profesor Diego Moreira, que son Freud y el complejo de Edipo y el Edipo y sus tiempos. En principio partimos del estatus que Freud le otorga al Edipo. Freud va a decir que el Edipo va a ser el núcleo o el complejo nuclear de las neurosis. Entonces podemos pensar, ¿por qué complejo? En primer lugar, lo que se entiende por complejo es un conjunto de representaciones, un conjunto de actos del pensar que tienen carácter inconsciente y que además tienen un intenso valor afectivo. Es decir, que el complejo sería un conjunto de representaciones, de actos del pensar, que tiene un carácter inconsciente y que tiene un intenso valor afectivo. Y este complejo de Edipo, Freud lo va a vincular con el complejo de castración. A partir de vincular el complejo de Edipo con el complejo de castración, va a poder hacer una diferencia entre el varón y la niña. Mientras que la niña entra al Edipo a partir del complejo de castración, el varón va a salir del complejo de Edipo por el complejo de castración. Si pensamos en la configuración del complejo de Edipo, vamos a ver que el complejo de Edipo se configura en dos tiempos lógicos. El primer tiempo lógico del complejo de Edipo se va a dar en la niñez, que seguramente es el que ustedes ya han estudiado. Y el segundo tiempo lógico se va a dar en la pubertad. Es por eso que lo estamos incluyendo en nuestra materia. A partir de la segunda oleada de la sexualidad o de la sexualidad en la pubertad, lo que vamos a ver es que se va a dar una revisión del complejo de Edipo, va a haber cierta resignificancia, se va a resignificar el complejo de Edipo y se le va a dar un efecto de significancia a aquello que había ocurrido durante la niñez. Antes de adentrarnos en el recorrido freudiano que hace Freud del Edipo, vamos a detenernos un poco en lo que es el Edipo Rey, o sea, lo que Sófocles escribió acerca de este mito de Edipo. En primer lugar, Edipo es hijo de Layo y de Yocasta. Cuando Edipo nace, Layo consulta a un oráculo que le dice que su hijo va a matarlo a él y va a casarse con su madre. Ante esta situación, lo que hace Layo es mandar a matar a Edipo. Lo cuelgan en un monte atado de los pies, pero Edipo no muere. No muere justamente porque hay un pastor que lo salva, que lo rescata de ese destino que era la muerte y se lo va a dar a los reyes de Corinto, quienes lo adoptan, dado que no podían tener hijos, y lo crían como un hijo propio. Justamente le ponen el nombre de Edipo porque Edipo significa el de los pies hinchados, que era la manera en que Edipo tenía los pies en ese momento por haber estado colgado de un árbol. Ahora bien, cuando Edipo llega a la adolescencia, se entera de que es adoptado. Empieza a investigar, empiezan a haber ciertas habladurías y nuevamente consulta al oráculo. ¿Qué es lo que le dice este oráculo? Que vendría a ser como una especie de pitonisa que habla sobre el futuro. Básicamente le dice que su destino va a ser matar a su padre y casarse con su madre. Razón por la cual le sugiere a Edipo que no regrese a su patria. Entonces, si ubicamos esto en una línea de tiempo, podemos ver lo siguiente. El nacimiento de Edipo se da en Tebas. En ese momento el oráculo de Delfos le advierte a Layos sobre lo que haría este hijo, que es matar a su padre y casarse con su madre. Layo envía a matar a Edipo, pero un pastor lo salva y lo entrega a los reyes de Corinto. Como pueden ver en esta línea del tiempo, yo marqué una línea que sería la adolescencia. Justamente a partir de la adolescencia es que se va a desencadenar toda esta tragedia griega. ¿Qué es lo que pasa en la adolescencia? Edipo se entera que es adoptado, consulta al oráculo de Delfos y a pesar de que le sugiere que no regrese a su patria y que le anticipa cuál va a ser su destino, Edipo inicia el camino a Tebas.
En ese camino se encuentra con una encrucijada, ¿no? O sea, no sabe qué camino tomar, se encuentra con un hombre, hay una disputa, hay una discusión en ese momento, y Edipo termina matando a Layo, que era el rey de Tebas y que además era su padre. Es decir, que en este momento Edipo mata a su padre sin saber que era su padre. Punto número 1, tenemos parricidio. Continúa su camino hacia Tebas y se encuentra con una esfinge. La esfinge era como una especie de monstruo a la cual les hacía un acertijo a todos, y si no lo adivinaban, los mataba. Algunos dicen que en realidad esta esfinge era una hija bastarda de Layo, pero Edipo resuelve este enigma o este acertijo que le plantea la esfinge. Y el pueblo de Tebas, en reconocimiento, lo que hace es ofrecerle casarse con Yocasta. Y de esta manera, Edipo se casa con Yocasta, que en verdad es su madre, y se transforma en Edipo rey. En este punto lo estamos viendo la segunda cuestión, así como vimos el parricidio, este segundo punto está vinculado con lo que es el incesto. Edipo se casa con Yocasta y tienen 4 hijos: Antígona, Polinices, Eteocles e Ismena. Luego de un tiempo, aparece una plaga en Tebas, aparece una peste y nuevamente se vuelve a consultar al oráculo, que le dice que en realidad el verdadero asesino de Layos todavía no ha pagado por su crimen. Edipo se pone a buscar la verdad, algo vinculado a la pulsión de saber, quiere saber qué fue lo que sucedió con Layo y finalmente se encuentra con la verdad. La verdad es que Edipo es el asesino de su padre y es el amante de su madre. Lo que venimos trabajando, parricidio e incesto se han consumado. Ante esta situación se desata una tragedia, Yocasta se suicida, Edipo se saca los ojos, se los hiere y finalmente parte del destierro. Esto sería básicamente resumido lo que consiste el mito de Edipo a partir de lo que es la tragedia que escribió Sófocles. Vamos ahora a detenernos en el complejo de Edipo en la obra freudiana. Freud conceptualiza el complejo de Edipo a lo largo de su obra. Nosotros lo que vamos a hacer en esta clase es hacer un punteo de los principales conceptos que se van a trabajar en cada uno de los textos para poder ver cómo Freud va complejizando su teoría. Uno de los textos nodales para nuestra materia es Metamorfosis de la pubertad, escrito en 1905, en el cual Freud, además de plantear la sexualidad en 2 tiempos, habla de los 2 logros psíquicos que tienen que darse en la adolescencia: el hallazgo de objeto exogámico y el deshacimiento de la autoridad de los padres. Como podemos observar en el mito de Edipo, ninguno de estos logros psíquicos se ha logrado, porque ni ha logrado un objeto exogámico, ¿no? Porque termina casado con su madre, y tampoco se ha dado el deshacimiento de la autoridad de los padres, que es un proceso psíquico, sino que lo que se da es el parricidio y termina matando a su padre. En 1910, sobre un tipo especial de elección de objeto en el hombre, Freud empieza a trabajar la oposición entre lo que sería madre prostituta como corriente tierna y corriente sensual. Básicamente, al trabajar estas fantasías, introduce por primera vez lo que es la expresión complejo de Edipo. Es decir, que la expresión complejo de Edipo recién se va a introducir en el año 1910, bastante antes de lo que sería la conceptualización del Edipo completo como nosotros lo conocemos. En el año 1921, o sea, bastante tiempo después, Freud empieza en Psicología de las Masas y Análisis del Yo a trabajar lo que sería el Edipo completo, el positivo y el negativo. Y también empieza a trabajar que la resolución del Edipo vía la identificación va a dar lugar a una nueva configuración que es la del ideal del yo. Hay un artículo que es interesante, que es 2 artículos de enciclopedia, que se escribe en el año 1922, uno antes, porque en realidad termina siendo publicado en el 23, un año antes de lo que es el yo y el ello, en el cual Freud relata lo que es el complejo de Edipo positivo en el varón y le pone una fecha a lo que sería la finalización del complejo de Edipo. Freud va a decir que el Edipo va a terminar alrededor de los 5 años.
Y a partir de ese momento se va a iniciar lo que se considera el proceso de latencia o el periodo de latencia. En este periodo de latencia se van a instaurar los diques anímicos, asco, vergüenza y moral. Es decir, que estos diques lo que van a hacer va a ser proteger en algún punto lo que serían los deseos vinculados a lo que sería el complejo de Edipo. Entonces, en la pubertad, cuando se da esta segunda oleada de la sexualidad y este complejo de Edipo se vuelve a reeditar, en este texto puntual Freud dice que el complejo de Edipo va a experimentar una reanimación en lo inconsciente, pero que su destino ya va a estar dado por lo que ocurrió ya con ese temprano florecimiento infantil. Es decir, que el complejo de Edipo que se da en la niñez, que fue reprimido, ahora lo vamos a ver en el 1924, en algún punto el destino del complejo de Edipo en la adolescencia también tiene que ver con la represión. Es decir, por un lado, se reanima el complejo de Edipo en lo inconsciente, pero por el otro lado vamos a ver que también tiene que sucumbir a la represión. Vamos a 1923. En 1923, en El yo y el ello, Freud continúa trabajando con el complejo de Edipo, pero agrega algo vinculado a lo que es la bisexualidad infantil. Y además de incorporar lo que tiene que ver con la bisexualidad, Freud incorpora un término que hace que este complejo de Edipo resulte más interesante, que tiene que ver con la ambivalencia afectiva. ¿Qué es la ambivalencia afectiva? Básicamente tiene que ver con el amor-odio o el amor-hostilidad hacia ambos progenitores. En un primer momento podemos ver en los escritos freudianos que hay cierta concepción más ligada a lo biológico, ¿no? O sea, la niña siente cierto amor hacia el padre y el varón hacia la madre. Bueno, en 1923 Freud ya está más despegado de esta concepción tan biologicista y empieza a pensar en un complejo de Edipo más completo. Y empieza a hablar de la ambivalencia afectiva, es decir, que el amor y hostilidad no se va a dar solamente hacia el progenitor del otro sexo, sino que justamente se va a dar hacia ambos progenitores. El varón va a sentir cierta rivalidad, cierta hostilidad y cierto amor hacia su padre y también hacia su madre. Y lo mismo va a ocurrir con la niña, cierta amor y hostilidad hacia el padre y también hacia la madre. Continuamos. 1924. En 1924, Freud escribe el texto del sepultamiento del complejo de Edipo. En primer lugar, lo que va a decir Freud del complejo de Edipo es ubicarlo o darle lugar de fenómeno central del periodo sexual de la primera infancia. Es decir, que para Freud el complejo de Edipo es un fenómeno central de esta primera oleada de la sexualidad o sexualidad infantil. Pero lo que va a decir es que hay un momento en que el Edipo cae sepultado, o sea, el Edipo es reprimido, sucumbe a la represión, va a decir. Y a partir de ese momento se va a iniciar lo que se considera el periodo de latencia. Podemos pensar por qué se reprime el Edipo, o sea, por qué ocurre en este momento determinado. En primer lugar, se puede pensar como una insuficiencia, o sea, esos deseos son imposibles de ser cumplidos, o sea, en algún punto se puede pensar que también está destinado al fracaso, y también que es como el periodo en el cual se tendría que dar, ¿no? O sea, en este texto Moreira hace una enunciación de las diferentes situaciones que plantea Freud acerca de por qué el Edipo termina o cae en la represión. Y también se puede pensar que así como se caen los dientes de leche, también el Edipo tiene que ser reprimido en este momento. Lo importante para rescatar ese texto es que sabemos que el complejo de Edipo va a ser sepultado en la niñez y que eso va a dar lugar al periodo de latencia. También es interesante considerar que Freud, a diferencia de Lacan, va a hacer una diferenciación entre el varón y la niña. Freud va a decir, como decíamos al principio de la clase, que el niño renuncia al complejo de Edipo por la amenaza de castración, o sea, es la amenaza de castración lo que lo lleva a renunciar a los deseos que tiene, o sea, el complejo de Edipo a partir de la amenaza de castración es reprimido. En segundo lugar, porque no se pueden consumar los deseos pertinentes, o sea, hay una insuficiencia psíquica y biológica en la infancia que hace que
estos deseos que están vinculados al complejo de Edipo, estas identificaciones, estas elecciones que hace el niño, o sea, no se pueden llevar a cabo. Y en tercer lugar dice por la eficacia de un imperativo filogenético. Este imperativo filogenético lleva en algún punto a generar o construir unidades sociales superiores. Ahora bien, en la niña es diferente. O sea, si decimos que en el niño el complejo de Edipo se reprime a partir de lo que es el complejo de castración, la niña justamente va a entrar el Edipo por la castración. Es la castración lo que va a posibilitar el complejo de Edipo. Y el desenlace del complejo de Edipo para la niña va a implicar tres destinos diferentes, que Freud los va a trabajar bastante tiempo después, en 1931 y en 1933, en los textos sobre la sexualidad femenina y la feminidad. ¿Cuáles son estos tres destinos posibles que se van a dar en la niña? Por un lado puede ser la inhibición o neurosis, que tiene que ver con el rechazo a cualquier forma de sexualidad, algo más vinculado a lo que sería lo asexual. En segundo lugar, el complejo de masculinidad, y en el cual no se acepta la castración. Y en tercer lugar, con la feminidad normal, que es lo que nosotros conocemos como el deseo de falo, que es relevado por el deseo de hijo. Esto sería la ecuación pene igual a hijo. Es decir, que la niña, al no poder acceder a lo que es el falo, que acá para Freud es como un órgano genital masculino, se va a relevar por el deseo de hijo. Es decir, que va a esperar un hijo de su padre. Esas serían las diferencias entre el varón y la niña que Freud plantea en el complejo de Edipo. Ahora bien, en esta ficha, Moreira también dice que el complejo de Edipo puede ser pensado como un conjunto de relaciones que implican las fantasías originarias. ¿Qué son las fantasías originarias? Son estructuras típicas, son estructuras universales que conforman lo que se llama el núcleo del inconsciente. Las fantasías originarias lo que van a hacer es responder a las preguntas por los enigmas de la existencia. Y también implican la representación y la solución de estas problemáticas, o sea, de estos enigmas que tienen que ver con la existencia. ¿Cuáles son las fantasías originarias que participarían en el complejo de Edipo? Básicamente son tres: el fantasma de seducción, la castración y la escena originaria. Bien, luego de haber hecho el recorrido en la obra de Freud acerca de la conceptualización del complejo de Edipo, vamos a ver cómo Lacan trabaja en el complejo de Edipo. Para Lacan, el complejo de Edipo va a ser una estructura legal que preexiste al sujeto. Esta estructura legal lo que va a hacer es prohibir, ordenar y distribuir lugares. No va a ser una diferenciación entre el varón y la niña, como hace Freud, que recién acabamos de ver. Y además, a lo que sería madre, niño, hijo, o sea que son los tres elementos con los que trabaja Freud, Lacan lo que va a hacer es incorporar un cuarto elemento que es el falo. El falo en Lacan no va a ser entendido como el órgano genital masculino, como lo usa Freud muchas veces en forma indiferenciada, sino que el falo va a ser un significante. Este significante lo que va a hacer es marcar la falta, lo que nos falta. En algún punto es el significante que va a permitir el deseo, o sea, significante del deseo, un deseo que a partir del falo no va a poder ser completo, porque justamente el deseo es metonímico y siempre va a ser deseo de otra cosa, y la castración va a ser estructural. Entonces, más allá de que alguien se ofrezca como falo, esa castración va a ser previa, va a ser estructural y el falo no va a poder brindar esa ilusión de completud. Entonces, para Lacan va a haber tres tiempos en el Edipo. El primero tiene que ver con la frustración, el segundo tiene que ver con la privación y el tercero tiene que ver con la castración. Este primer tiempo, que es el de la frustración, vamos a ver que tiene que ver con la identificación del niño con el falo. El segundo tiempo va a ser una privación en un doble sentido, hacia la madre y hacia el niño. Y el tercer tiempo lo que se va a dar es la identificación con el padre, el cual va a remitir a una ley externa. Vamos a trabajar ahora cada uno de estos tres momentos para ver que quede un poco más claro.
Primer tiempo. Hablamos del primer tiempo como el tiempo de la frustración. En este primer tiempo, el niño lo que hace es intentar satisfacer el deseo de la madre. Si partimos de que la madre tiene un deseo, estamos hablando de una madre que está castrada. O sea, está castrada, es una madre faltante y por lo tanto es una madre deseante. Entonces, ante este deseo de la madre, el niño procura satisfacerlo, procura ser el objeto del deseo de la madre. Y para eso, para resultarle agradable a la madre, lo que hace es identificarse con ese objeto de deseo, que en este caso es el falo. Es decir, que en este primer momento el niño se ofrece como el falo, como un intento de obturar la castración en la madre. Lo que tenemos en este primer momento es el niño es el falo y la madre es fálica. ¿Por qué fálica? Porque tiene el falo, o sea, ese niño que se ofrece en el lugar de falo para intentar completar a la madre, hace que esta madre se transforme en una madre fálica. Ahora bien, el niño aún no registra que en el deseo de la madre opera una prohibición, ¿no? O sea, y que ese deseo que tiene la madre, también el destino va a ser la represión. Pero sin embargo, sufre los efectos. ¿Cuáles son los efectos de esa prohibición? Justamente la frustración. El niño va a sentirse frustrado y la madre también, porque aunque el niño se ofrezca como objeto, como el falo de la madre, como un objeto que intenta obturar la falta, no lo va a lograr. Y la madre, aunque el niño se ofrezca, tampoco. Razón por la cual tampoco se va a sentir completa a partir de que el niño se ofrezca como falo. Razón por la cual esto va a generar frustración. En este primer tiempo no hablamos de una relación de dos, madre-niño, sino que hablamos de un triángulo imaginario en el cual participan tres elementos. El niño, la madre y el falo. En este primer momento, el padre no aparece. O sea, no está presente en el primer tiempo del Edipo. Para Lacan, lo que es la madre. El niño, ofreciéndose como falo, lo que procura es detener la metonimia del deseo de la madre. O sea, el deseo es metonímico, siempre es deseado otra cosa, y el niño trata de constituirse como la razón del deseo de esa madre, trata de constituirse como falo, se ofrece como falo, aunque no lo va a lograr. A ver, el niño depende de ese deseo de la madre, depende de esa primera simbolización, que es justamente lo que le va a permitir posteriormente desprenderse de esa dependencia del deseo y se va a configurar en algo que lo subjetiva. Seguimos. Pensemos qué desea el sujeto. Ante la pregunta, ¿qué desea el sujeto? Uno puede pensar, ¿ese niño desea la presencia materna? Sí. ¿Desea sus cuidados? Sí. ¿Desea el contacto con la madre? Sí. Ahora, ¿desea solamente eso? No, no se refiere solamente ni a la presencia, ni a los cuidados, ni al contacto, sino que su deseo es el deseo del deseo de la madre, ¿no? O sea, en tanto que la madre vive en un mundo simbólico, un mundo parlante, un mundo atravesado por el lenguaje y por la palabra, a partir de esa simbolización primordial, el niño va a tener la posibilidad de algo diferente a lo que la madre desea. La madre no solo desea al niño, o sea, si bien el niño se ofrece como objeto de deseo, intenta completarla, o sea, se hace, el niño es el falo y la madre es la madre fálica, la madre también desea algo más que ese niño. Es deseo de otra cosa distinta, que esa cosa va a remitir al orden simbólico del cual depende la madre. Entonces, podemos decir que en este primer momento la dialéctica de la relación de objeto se va a desplegar en función del falo, el falo como objeto. Las relaciones que van a tener el niño con la madre se van a resumir en ese triángulo imaginario que incluye a la madre, al niño y al falo. Vamos a pasar al segundo tiempo. En el segundo tiempo aparece el padre. El padre va a intervenir a través de la privación, que es una operación real en esa relación que se daba en ese triángulo imaginario madre, niño, falo. Y la omnipotencia de la madre empieza a ser cuestionada. Podemos pensar,
que en este momento el padre se ofrece como falo en algún punto para privar al niño de ser el falo de la madre y a la madre de ser esa madre fálica a través de tener al niño que intenta obturar esa castración. Lacan utiliza una metáfora que es la metáfora del cocodrilo, que dice que la madre sería así como la boca de un cocodrilo y el padre es el que viene a poner como un palito para evitar que la boca del cocodrilo se cierre y la madre termine fagocitándose al niño, o sea, el niño quede preso del deseo de esa madre. Ahora bien, vamos de vuelta, el padre se ofrece como falo y va a privar a la madre de ser la madre fálica por tener al niño y al niño lo que va a hacer es privarlo de ser el falo de la madre. Entonces, el niño, el pequeño, lo que va a ver en este momento es la ley del padre que va a estar concebida imaginariamente como privando a la madre. Si bien el sujeto logra deshacerse de esa identificación imaginaria, al mismo tiempo se va a atar a la primera aparición de la ley, que lo que le va a marcar también es que la madre es dependiente de un objeto. O sea, ese objeto de su deseo se puede tener o no se puede tener. No es solamente el objeto de su deseo, es un objeto que el otro puede o no puede tener. Entonces, si en un primer momento, en el primer tiempo del Edipo, la madre no va a estar sujeta a la ley y va a ser una madre omnipotente, una madre fálica, en el segundo tiempo del Edipo vamos a ver que el padre aparece como privador, el padre aparece como omnipotente, va a privar a la madre, pero también va a privar al niño. Si lo pensamos desde la concepción freudiana, podemos ver que en realidad sería como el padre primordial, o sea, ese padre de la ley arbitraria que no incluye a quien la está enunciando. Para finalizar con el Edipo en Lacan, vamos a centrarnos en el tercer tiempo, que es el de la castración. Este tercer tiempo marca lo que es la declinación del complejo de Edipo. Acá nos encontramos con un padre castrado, un padre que está sometido a la ley, un padre que está sometido a las reglas que transmite. Entonces, en tanto está incluido en la ley, va a posibilitar un pacto legal. Este padre va a intervenir en el tercer tiempo como un padre que puede tener el falo, pero no lo es. El falo va a pasar a la cultura, el falo está en el exterior. Este padre remite a una ley que le es externa, de manera que puede generarse algo por el cual el falo vuelve a instaurarse como un objeto deseado por la madre. Entonces, el falo no es solo el objeto privado por el padre omnipotente. El padre puede conceder a la madre lo que ella desea. Es un padre real, es un padre potente en el sentido genital, y en este tercer tiempo lo que se va a producir es la restitución de la relación de la madre con el padre sobre el plano real. Entonces, en este tercer tiempo vamos a ver un padre en el cual cobra valor un juicio de existencia, puntualmente el juicio de existencia de la castración, un padre que va a estar sujeto a la ley que transmite. Entonces, en este tercer tiempo, las insignias del padre van a operar como significantes y justamente lo que van a permitir es la asunción del sexo por parte del sujeto. Entonces, en este tercer tiempo tenemos que el falo pasa a la cultura, que el padre es un padre que está castrado, que también es un padre faltante y deseante, que remite a una ley externa, que está sometido a esas leyes que transmiten en algún punto. Y eso es lo que va a permitir a través de estos tres tiempos que se van a dar en el complejo de Edipo, que el sujeto se constituya en un sujeto de deseo. Para terminar, hicimos como un resumen de lo que es el mito de Edipo, que va a dar lugar a lo que es el complejo de Edipo. En Freud planteamos que el Edipo va a ser el núcleo o el complejo nodular de las neurosis a partir de considerar lo que es este mito de Edipo, pero para Lacan el Edipo no va a estar basado en lo que es el mito del Edipo, sino que para Lacan el Edipo tiene que ver con la realidad psíquica. Y va a estar implícito en el nudo Borromeo, ese nudo que está constituido por los tres registros, que son el registro de lo imaginario, de lo simbólico y de lo real.
Bueno, espero que les haya aclarado esta clase un poco lo que es el complejo de Edipo, tanto desde lo que es el mito como el recorrido freudiano y la conceptualización que ha hecho Lacan sobre el Edipo. Y nos vemos en la próxima clase. Muchísimas gracias.